Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá el día de hoy para escucharme. Yo voy a estar contándoles un poco acerca de diferentes desarrollos en la tecnología óptica y particularmente acerca de la fibra de cristal fotónico, como lo pueden ver en mi diapositiva y en el título, que es una autopista de múltiples facetas. Como saben, vengo de parte de la ciencia de la luz. Soy del Instituto de Max Planck. Yo no nací en Alemania, yo nací en Inglaterra y allá fue donde crecí. Entonces, primero que todo, quiero presentarles a ustedes las fibras ópticas y las fibras ópticas en una manera más familiar que se están usando para telecomunicaciones y no solamente alrededor de las telecomunicaciones, sino que son un hueso muy importante de las redes mundiales. Ustedes saben que tienen el grosor de un cabello humano y ustedes simplemente la pueden desarrollar con sus dos dedos, enrollarlas de una manera muy fácil para poder entregar señales que nos permiten a nosotros comunicarnos entre nuestros computadores y que están en todas partes del mundo, por encima del mar. Es una tecnología increíble, pero al mismo tiempo es una tecnología muy simple. Las fibras de telecom son unas estructuras muy simples. Es un vidrio, como lo dije anteriormente, son igual de gruesas al cabello humano, son redondas y tienen un núcleo, pero después vamos a hablar acerca de esto, acerca del revestimiento y el núcleo de estas fibras, pero de esta manera es como ustedes pueden entregar luz por medio de este cable, por medio de algo que llamamos reflexión interna. Luego vamos a hablar acerca de eso. Quizás es una de las estructuras más simples, pero es una de las invenciones más grandiosas del siglo XXI, porque está creada mundialmente y el mundo se puede comunicar de esta manera. Y aquí podemos ver que por medio de ese cable podemos entregar luz y la luz está entregada por interfaces de flexión y aquí es por donde las señales viajan. Es una de las invenciones porque tomó más de 40 años para el inventor de esta tecnología ganar el premio Nobel. Aquí podemos ver a Charles Kao, quien ganó un premio Nobel en el 2009. Aquí tenemos una fotografía de él con su invento en 1966. Como pueden observar, él tuvo que esperar mucho tiempo para que pudieran darle reconocimiento por lo que ganó. Entonces, la física detrás de la cuerda o el cable regresa más o menos en 1842 por este científico John Daniel Colladone, quien era suizo, científico, que primero demostró simplemente con este ejemplo, con un tanque de agua, una ventana y donde teníamos un agujero por donde podía salir el agua. Él tomó una luz, la insertó por medio de la ventana y mostró que esto iba a ser guiado por el agua. Y es un principio físico que está usado en la telecomunicación, especialmente de la fibra óptica. Este experimento fue guiado por un hombre irlandés que también se volvió muy famoso, que siguió al señor John Daniel. Estos son ejemplos hermosos de lo que podemos hacer nosotros con la física. Por ejemplo, esta cascada mágica en Barcelona, donde ellos cambian las luces de las cascadas y de los diferentes chorros de agua que salen. Es algo hermoso que se puede observar por medio de la luz. Y ahora quiero contarles un poco acerca de las ondas, de longitud de las ondas, especialmente la relación que tenemos entre la longitud de la onda
y la velocidad, porque es importante entender estas estructuras. Entonces, aquí ustedes pueden ver que está pasando una onda y la distancia entre estas ondas es la longitud y la velocidad es la velocidad en la que se están moviendo estas ondas. Para la frecuencia no es tan fácil representar la frecuencia, pero lo que podemos hacer es poner un poco de música, quizás jazz, y eso se usa para la frecuencia y lo voy a usar en este momento. Aquí suena. Aquí podemos mirar la frecuencia. Esta es la frecuencia. Sí, si yo voy caminando, pueden mirar que la onda se va volviendo más pequeña, pero si yo voy más rápido se va alargando. Así es como medimos la frecuencia. ¿Sí lo pueden observar? Yo simplemente estoy dibujándoles a ustedes la onda. ¿Entienden? Sí, nadie dijo que podíamos usar el jazz para poder medir la frecuencia. Pero entonces básicamente lo que nos dice esto a nosotros es que la fibra y la onda de estas va aumentando la frecuencia. Si yo camino más rápido, la onda va a volverse más larga. Entonces todo tiene que ver en la velocidad, ¿cierto? Ay, chicos, esta es una música muy buena, pero la voy a detener. Yo creo que es mucho mejor. Sí, esto es acerca de física, no del jazz, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco acerca de la refracción y también la relevancia. Sabemos que la refracción es la luz de flexión y es lo que sucede con la luz si pasa, por ejemplo, por gotas de lluvia. Ustedes pueden ver que tiene diferentes longitudes y nos da unos efectos ópticos por la refracción de la luz como interfaz. Aquí podemos ver más de la física, ¿cierto? Aquí podemos ver la misma fotografía donde vemos la luz que va por la parte de abajo. Aquí podemos ver las ondas de la luz, la distancia de las ondas de la luz. Esto es un vidrio que llega a la interfaz donde hace una refracción, donde podemos empezar a ver que se empieza a doblar, a flexionar y se va en una diferente dirección. Lo más importante de esta imagen que estamos observando es que la onda en la interfase, donde estamos viendo la longitud de la onda, es exactamente igual en los dos lados, en el aire y en el vidrio. Y por el aire, la luz viaja de una manera más rápida. Y la longitud de la onda es un poco más larga. Entonces, para que la longitud de la onda esté dentro de esta interfaz, la dirección debe de ser diferente. Aquí podemos ver que es más corta y va empezando a llegar a la parte de arriba, a la parte del aire, donde la interfaz cambia la dirección de la onda constantemente por la interfaz. Claro que nosotros no podemos ver rápidamente este efecto con nuestros ojos si miramos ese experimento. Lo que nosotros realmente podemos observar es esto. Nosotros no podemos ver las ondas de la luz, pero sí podemos ver los patrones que se forman después de la interferencia de la onda en el vidrio. Déjenme ahora, yo simplemente quiero pasar a la otra diapositiva en algo un poco más complicado y voy a tratar de usar mi computadora para mejorarles esto. Algunas veces el mouse me desaparece de este computador. Ya lo encontré. Sí, vamos a mirar cómo varía el ángulo cuando la luz va entrando. Entonces aquí podemos ver que si yo me muevo en esta dirección, la refracción aumenta. Y pueden ver que la luz que va llegando va cambiando y si continúo moviéndola hacia esta dirección, la luz se va volviendo más paralela en la interfaz. Y aquí es donde la magia sucede. En este punto, la luz está reflejándose completamente. Aquí lo pueden observar y esta es una refracción interna. Es porque la longitud y los espacios entre las ondas es muy corto. De hecho, ustedes no pueden ver luz en la parte de arriba de la imagen. Aquí es donde tenemos una refracción completa. En la parte de abajo, donde está el vidrio, es donde mantenemos la luz dentro de una fibra óptica. Ahora vamos a hablar acerca de las resonancias ópticas. Ustedes saben que es simplemente un vidrio, que si alguien tiene una voz muy hermosa y alguien puede cantar divino, puede simplemente romper un vidrio. Obviamente, eso es una resonancia acústica, pero ustedes saben que la luz también puede
resonar las estructuras. No quiere decir que las va a romper, pero es un fenómeno muy importante. Ahora podríamos pensar acerca de esto con esta estructura, donde podemos ver dos tipos de vidrio con una longitud más corta y podemos también ver el aire entre esas dos piezas de aire. Aquí podemos ver cómo se hace la refracción del vidrio. Aquí podemos ver que tenemos una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Si ahora yo les muestro a ustedes cómo se puede observar, quiero enseñarles qué es lo que va a suceder cuando cambiamos el ángulo de la luz. Aquí podemos observar un ángulo en particular donde la magia realmente sucede. Aquí podemos ver la longitud de las ondas que van entrando por este otro lado, y 100% de la luz está llegando, la cual es transmitida. Esta es una película muy delgada, pero aquí adentro ustedes pueden ver este patrón de una luz. Eso es la resonancia. Eso es lo que sucede cuando la luz es resonada con una capa de aire. Es como una resonancia acústica, igual que el ejemplo que les mostré del vidrio anteriormente. Si yo cambio el ángulo y continúo cambiando el ángulo, ustedes pueden observar que la luz se va reflejando más y vamos a tener un patrón de interferencia en la parte de abajo y solamente se va a transmitir poca luz, que esto es una antirresonancia. Entonces vemos que la capa está tratando de no tener la resonancia y no reflejar la luz. Mientras vamos cambiando el ángulo, podemos ver diferentes resonancias. Aquí tenemos otra resonancia, solamente con una alrededor del cable, y aquí si vamos cambiando el ángulo podemos ver una reflexión totalmente diferente. Es simplemente para que ustedes puedan observar cómo la resonancia funciona. Tenemos diferentes ejemplos en la naturaleza acerca de la resonancia de la luz, en la longitud de la onda. Por ejemplo, Thomas Young era un físico que probó que la luz era una onda, y también tenemos al señor Gustav Mead, que decía que la luz podría tener resonancia en estructuras muy pequeñas. Era un fenómeno de la resonancia. Los colores que ustedes podían ver, por ejemplo, la primera capa de aceite, o los hermosos colores de las mariposas, especialmente, por ejemplo, las de Amazonas, las de Sudamérica, que tienen unos colores hermosos cuando llega la luz del sol. Empezamos a ver los colores como azules, que son unos azules totalmente diferentes. Obviamente también podríamos hablar acerca del arco iris. Todos estos son efectos de resonancia. Entonces ahora continuamos hablando de la fibra de cristal fotónico. Estas son unas estructuras más complicadas. En algunos momentos vamos a hablar específicamente acerca de algunas de ellas. Simplemente quiero contarles un poco de la historia. Estas notas son de 1991. Yo estaba en una conferencia y tomé unas notas en mi cuaderno, y simplemente era una de estas ideas locas. Cuando ustedes están haciendo investigaciones, yo pensé que iba a ser chévere tener una fibra que tuviera diferentes huecos o diferentes agujeros, y este año es el aniversario 25 de la fibra de cristal fotónico. Nadie había hecho algo así anteriormente y no sabía que iba a convertirse en algo tan grande en el área de la física y la luz. Entonces estas fibras de cristal fotónico se convirtieron en las primeras fibras de esta forma. Estas son diferentes, tienen agujeros. El cable es un cable sólido. Esta es una fibra de telecomunicación. Aquí ustedes pueden ver que tiene diferentes canales para el revestimiento, y que es un poco más diferente y no tiene un solo núcleo, sino que tiene varios. Entonces aquí es donde recibimos la luz por la estructura. El otro tipo de fibra es la fibra de agujero. Quiere decir que es un agujero totalmente vacío. En este momento el revestimiento es menos que el núcleo, y este es un fenómeno de reflexión interna donde la reflexión realmente no funciona. Aquí es donde ustedes tienen que trabajar para obtener la luz atrapada en el cable. Aquí tenemos entonces la fibra fotónica de revestimiento donde se mantiene la luz, y en este caso nosotros simplemente podríamos atrapar la luz gracias a la física en este cable. Es un poco difícil explicar la manera en que esta funciona, pero era la idea de tener esta fibra de PCF.
Es para darle simplemente un conocimiento. En un microscopio, aquí pueden ver que está teniendo una pieza de fibra fotónica. Este es un cable, como pueden observar. Esta es una estructura muy pequeña. ¿Cómo hicimos que algo así funcionara? ¿Cómo pudimos crear una fibra óptica que puede llegar a estar cerca de una mosca, por ejemplo? Eso es parte de la investigación, es el trabajo que nosotros hemos estado realizando. Y lo que a nosotros nos ayudó era el hecho de que el vidrio, obviamente estamos usando vidrio para poder usarlo y crear la fibra óptica que es con ayuda del vidrio. Sabemos que tenemos vidrios que pueden estar en alta temperatura. En algunas ocasiones es difícil. Por ejemplo, en América usamos un dulce o podemos tirar azúcar en diferentes partes del vidrio y podemos observar que con una temperatura alta el vidrio puede contenerlo. Entonces aquí también podemos ver cómo este vidrio puede sostener el syrup, que es la miel contraída. Entonces primero empezamos a obtener estos tubos de vidrios y empezamos a llenarlos en un salón muy limpio, donde nosotros empezamos a usar también con ayuda del calor, un calor muy alto, es quizás un calor más alto de la lava de un volcán. Aquí podemos ver que el vidrio cae y aquí es donde podemos empezar a darle una estructura al vidrio, que es una caña. Esa era la táctica original. Aquí podemos observar la fibra y finalmente el estado último, en el momento de la construcción, nosotros hacemos un segundo dibujo donde llevamos la fibra y al final de eso tenemos las fibras que, como lo mencioné al comienzo de mi conferencia, son tan gruesas como el cabello humano, que pueden entrar por el núcleo. Aquí les da a ustedes como una escala. Esta es la aplicación capilar en el vidrio. En el primero lo hicimos con el caño, luego lo hicimos en un punto de centímetro, donde lo tuvimos en una escala muy baja. Es una manera increíble de crear estructuras muy pequeñas en el vidrio. Y lo próximo es el PCF. Cuando ustedes comienzan algo totalmente nuevo, es como comenzar un viaje, ¿verdad? Y como dice esta frase, lo más difícil de cualquier viaje es tomar el primer paso. Después de que tomamos el primer paso, no sabemos realmente si una creación como esta realmente va a funcionar. Es algo que no es certero, es algo que no sabemos si realmente la estructura va a funcionar. Entonces, la primera PCF, que es la fibra de cristal fotónico, fue muy importante. Esta fue la primera fibra de cristal fotónico. Aquí podemos ver los diferentes agujeros que son los canales. Aquí podemos observar el canal o el núcleo de vidrio, que son más o menos 2 milímetros, perdón. Aquí podemos ver que la luz es guiada de una manera muy hermosa y por esa razón solamente nos da una manera para poder que la luz llegue por medio del cable. Y podemos ver que no es una luz individual. Podemos observar que por medio de estos agujeros tenemos diferentes patrones de luz. No solamente es una luz individual. ¿Y cómo funciona realmente esto? Yo pienso que voy a regresar acerca de esta discusión más adelante, especialmente para hablar acerca de la refracción. Pero para regresar a esta estructura de la resonancia y a este video, ¿qué es lo que está sucediendo en este caso? Es que tenemos una situación donde la luz y el cable llega a la parte de arriba donde tenemos los agujeros de aire. ¿Y qué es lo que está sucediendo en la mitad? Tenemos una resonancia que tiene variedad con la luz. Aquí podemos observar los agujeros por los cuales la luz penetra. En términos muy simples, sabemos que estos son agujeros individuales y esto no se puede simplemente empujar por estos agujeros.
simplemente la dejamos ir. Y la resonancia en una célula unitaria trata de escaparse de diferentes maneras por medio de los canales de caña, que así es como los llamamos. Es más o menos que estamos manteniendo la luz detrás de las barras de una cárcel. Estos serían los canales y la razón por la cual este prisionero no puede escapar es porque él no tiene resonancia con las barras ni siquiera con las ventanas. Básicamente está captivo, no puede escapar. Eso es lo que le estamos haciendo nosotros a las luces por medio de esta fibra de cristal fotónico y por medio de estos agujeros donde sale la luz. Hablamos acerca de dos aplicaciones. Tenemos muchísimas aplicaciones de esta tecnología y honestamente no puedo expresarles todas esas aplicaciones, no hay tiempo, pero una de ellas es la revolución de tomar pulsos de luz infrarroja en términos de una luz más brillante, más 10,000 veces más brillante que la luz. Y tenemos increíbles resultados. Es una tecnología dramática y está basada en la física. Uno de los aspectos más importantes de este resultado tiene que ver con la dispersión. Ustedes están escuchando unos ruidos muy raros. Estos se llaman rizzlers, donde tenemos altas frecuencias y bajas frecuencias. Estos rizzles son causados por los rayos, donde dan un clic que contiene muchas frecuencias al mismo tiempo. Estas serían entonces las ondas que viajan y llegan acá a la parte de arriba de la esfera del plasma y viajan de una manera muy rápida. Aquí es donde podemos ver que todas las frecuencias funcionan al mismo tiempo, que son las que crean estos sonidos de mamota que podrían mencionarse en alguna ocasión, o whistler. Es donde empieza muy alto y va bajando. Usted también puede obtener este sonido si va a un lugar muy callado y después empezamos a escuchar estos rayos, es donde podemos empezar a ver las diferencias de estas ondas del whistler. Eso se llama dispersión. Es un ejemplo de una dispersión totalmente normal, donde unas viajan más rápido que otras. ¿Cuál es la relevancia que nosotros tenemos en hablar de eso acerca de las fibras ópticas? Si nosotros imaginamos que podemos simplemente atrapar la luz en un cable o en un núcleo que tiene un agujero totalmente vacío. Sabemos que aquí la frecuencia va a volar de una manera más rápido, va a viajar de una manera más rápida. Digamos que las altas frecuencias serían de un color y las otras frecuencias bajas serían de un color rojo. Si usted piensa acerca del material, estamos hablando del vidrio que después va a crear una dispersión totalmente normal, donde la alta frecuencia viaja de una manera más lenta. En este caso sería la luz azul, que viaja más lento que la luz roja. Si tomamos aquí el núcleo, vamos a tomar una mezcla del vidrio, que sería el material que podemos ajustar la dispersión para que funcione de una manera normal, o quizás si usted puede balancear las dos o los dos efectos, puede tener una situación donde las frecuencias viajan a la misma velocidad. Entonces la dispersión es una combinación de las dos. Y un ejemplo de esto es la dispersión cromática. Estos son uno de los resultados de los estudios en campo. Aquí podemos ver el cable de la fibra de cristal fotónico. Sí, que es un cable muy pequeño. Entonces podemos observar que la dispersión geométrica es muy fuerte. La dispersión del vidrio es normal. Aquí podemos observar que es azul, entonces es normal, es lenta, pero si miramos la luz del cable, la dispersión cambia dramáticamente. Sabemos que se va cambiando de color, se va volviendo más rápido, y si vamos y miramos la longitud de la onda, en la parte de abajo empezamos a tener un punto de dispersión cero. Eso quiere decir que por el medio del ajuste del cable
parte de la luz, nosotros podemos simplemente trabajar como ingenieros y podríamos cambiar la dispersión dramática de la luz de una manera diferente, en diferentes rangos de valores. Y esto para mí es una revolución de fuentes de luz. Por ejemplo, esta es una fotografía de la compañía Fianium Ltd, que son fuentes de luz donde ellos pudieron trabajar con ópticas no lineales extremas. Aquí podemos ver las diferentes longitudes. Podemos observar también el cable de la fibra de cristal fotónico y la combinación de la dispersión versus la transformación de esta luz que se convierte en una luz totalmente brillante, más brillante de lo que ustedes hayan visto en el mundo, o yo no sé, pues quizás no tanto como algo que suceda con las estrellas, pero esto sí es algo revolucionario, esto es más brillante que el sol y es un producto increíble. Ustedes pueden comprar esto de parte de esa compañía Fianium Ltd. Esa es una de las historias exitosas en el campo de la luz y de la fibra de cristal fotónico. La última aplicación que yo quisiera usar en este momento para explicarles o comentarles tiene que ver con la propulsión mecánica usando la luz o las cosas complejas que tienen que ver con la luz. Yo no pude resistir en mostrarles a ustedes esta imagen. Esto es de una revista que se llama Ciencia e Inventos. Y ustedes saben que esto es más que todo para los chicos, porque las niñas casi nunca leen esto. Esto fue publicado en 1992. Honestamente no estoy seguro si fue en este año. Aquí parece que esta persona está volando gracias a la luz. Es una fotografía muy extraña. Pero ¿qué tal si hablamos acerca de la luz y mover partículas? Aquí vemos que hay una partícula. Para hacer que esta roca se pueda mover, obviamente tendríamos que moverla y empujarla fuertemente. Si ustedes reciben un gran número o un número n de fotones por segundo, cada uno de esos fotones es una partícula de luz y llega a una partícula, se refleja, algunos de ellos se reflejan y obviamente los fotones son parte de la partícula que producen una fuerza en esta misma partícula y algunos de estos fotones son transmitidos dependiendo obviamente del poder de la luz o la velocidad de la luz para poder ser reflejada. Y así, por ejemplo, aquí podemos observar que también podemos causar una pequeña fuerza de luz. Aquí tenemos una esfera de vidrio de un diámetro de 5. Tenemos también una electricidad óptica, que son valores muy razonables. Tenemos 90% de reflectividad y una aceleración de 400 por gravedad. Como lo podemos observar, les puede dar a ustedes como un entendimiento de lo increíble que puede ser la luz. Y también tenemos otros aspectos de este campo. Ustedes también pueden simplemente atrapar una partícula. Y ustedes quizás ya han observado esta demostración donde vemos una bola de Bernoulli que está totalmente atrapada y que ustedes simplemente pueden dejarla por medio de una luz y atrapar esta bola y generarla y dejarla ahí. Algo muy similar fue demostrado en 1922 por el señor Arthur Askin. Él empezó a hablar acerca de las pinzas, de la gravedad y las partículas y cómo las partículas se pueden atrapar con una fuerza que las mantiene en el centro y tenemos unas fuerzas que son balanceadas por la gravedad y otras fuerzas y eso hace que esa partícula se quede en esa posición. Si ustedes mueven el láser simplemente continúa con ustedes como pinzas, o sea que ellas se convierten en pinzas para poder atrapar partículas. Entonces lo que hemos estado haciendo es tomar esta física y llevar al público una fibra de cristal fotónico, porque sabemos que si tenemos solamente la luz atrapada en el cable, obviamente podríamos poner una partícula porque el núcleo está totalmente vacío. Ustedes pueden poner simplemente una partícula de luz en ese núcleo y aquí tenemos un ejemplo de un experimento. Aquí tenemos una partícula que está siendo trabajada por láser y por pinzas. Esta es la parte final de la partícula. Como pueden observar, viaja por el núcleo del cable
y es una velocidad terminal donde la fuerza de la luz está balanceada por diferentes fuerzas. Es cuando una fuerza del cielo llega a la Tierra con una velocidad gracias a la gravedad y a la aceleración y las fuerzas viscosas. Algo más que podemos hacer también con el sistema es usar la prueba de velocidad. ¿Cómo podemos simplemente verificar cuál es la velocidad que tiene algo? La persona que inventó esta pistola Doppler es el señor Doppler. Y la idea es que si podemos poner luz en esta pistola para medir la velocidad, nosotros obtenemos esa velocidad que entra por la luz, y la luz que se refleja es la que se cambia a la frecuencia, donde podemos tener una reflexión, y las que no tienen el cambio Doppler, y simplemente puede tomar la frecuencia y la señal, donde podemos escuchar el latido entre estas dos señales ópticas. Obviamente, la frecuencia Doppler es grandísima, pero cuando ustedes empiezan a mezclarla con otras frecuencias Doppler, ustedes la pueden escuchar en algunas ocasiones. Esta física ha estado siendo usada para poder medir la velocidad de la partícula en el núcleo, que está totalmente vacío. Entonces hace parte del cambio de la partícula y su velocidad. Aquí ustedes van a escuchar una partícula individual. Aquí podemos ver una fibra de cristal fotónica cubierta de líquido. Si quieren podemos subir un poco el volumen para que puedan escucharlo. Eso está mucho mejor. Se está moviendo. Tiene un sonido raro, como lo pueden escuchar. No es un espanto. Este cuarto no está siendo lleno de espantos, ni están llegando a atacarnos, no. Simplemente son partículas o materiales de partículas. Aquí podemos ver que es una fibra de cristal fotónico. Y lo que estamos escuchando es el movimiento y la velocidad de la partícula. Esa es la luz que interfiere con la partícula. La razón por la cual ustedes pueden ver que las ondas suben y bajan, no quiero explicarlo en este momento porque no tenemos mucho tiempo, pero tengo acá en este momento otra. Aquí tenemos dos esferas o dos partículas en el cable. Aquí podemos ver la velocidad de las partículas. Aquí podemos ver que tenemos diferentes rastreos de partículas en esta primera imagen. Aquí vamos de norte a sur, más o menos 2 minutos. Voy a poner también esa para que la escuchen cómo suenan de diferentes las partículas. Aquí pueden escuchar las dos señales, que es más o menos así. Aquí esta sube, esta baja. Las dos partículas están hablando, están teniendo una conversación entre ellas. Y están teniendo una conversación por medio de la luz, porque esta partícula afecta las fuerzas de esta otra partícula, y la luz, cuando envía el reflejo a la otra, también le está quitando fuerza. Aquí parece como si las dos partículas estuvieran bailando pues en la fibra, haciendo un sonido raro, pero simplemente esta es la señal Doppler en un experimento. Aquí podemos ver las partículas interactuando. Si usted espera hasta el final, aquí vamos a ver un final feliz. ¿Sí? Ellos no saben si se acercan o si simplemente se separan. Pero tiene un final feliz y ustedes lo van a ver en algunos segundos. Sí, ustedes pueden ver que se sigue moviendo. Están haciendo un ruido interesante. Aquí sube. Esta también sube. Sube. Y este es el final feliz. Porque ahora ellas dos se mueven y se unen. Es hermoso, ¿verdad? Ellas decidieron que querían quedarse juntas. Al final. Hermoso. La física es muy divertida, nos divertimos demasiado. Lo último que quiero contarles en esta lectura es una aplicación muy práctica de estas partículas que están dentro de la fibra. Aquí vemos unos sensores que están volando. En este momento no estamos usando líquido para llenar la fibra, sino que estamos usando aire. Aquí es la organización. Una vez más, el punto
morado es una fotografía de la luz. Aquí tenemos dos señales de láser, una que va en esta dirección alrededor de la fibra y la otra va en el lado opuesto de la fibra. Y lo que hicimos es que recibimos y pusimos acá una partícula, encendimos la P+ y enviamos la partícula a la fibra, la empujamos. Podemos ver que aquí está un poco doblada, eso puede tener una velocidad diferente, puede ser kilómetros, y luego encendimos la otra, hicimos un balance de las dos fuerzas para hacer que la partícula se quedara en un solo lugar. Querían que la partícula se quedara ahí para ser un punto de sensor para medir diferentes cosas. Podemos medir la radioactividad, por ejemplo. Imagínense ustedes poniendo esta partícula de sensor donde los niveles de radiación son altamente peligrosos. Aquí también podemos ver que es una escena lumina de la partícula que está entregando luz, la cual está capturada por el núcleo, donde se puede simplemente detectar. Entonces podemos de una manera medir los niveles de radioactividad en un ambiente muy peligroso. En este caso, la fibra de cristal fotónico puede dañar el aire en el cable. Cualquier otro tipo de material va a volverse negro, ¿cierto? Por ejemplo, el vidrio cuando lo usamos para hacer este tipo de fibra de cristal fotónico puede convertirse en negro, solamente al principio está transparente. Estas son historias increíbles. Algo más que también podemos hacer es que podemos medir la temperatura con esta partícula que está estacionada, obviamente por medio de la velocidad de la partícula, que está medida por la temperatura local. Si la temperatura aumenta, la velocidad también aumenta porque la velocidad depende de la temperatura. Aquí podemos buscar la simetría para mirar la temperatura en cualquier longitud de la fibra. Aquí podemos observar que tenemos diferentes resoluciones de la partícula. Podemos tener 100 metros de la fibra y simplemente tratar de tomar medidas muy pequeñas, que puede ser increíble si ustedes piensan usando esta técnica. Y algo más que hemos hecho también, o algo que ustedes también pueden hacer, por ejemplo, es hacer que la partícula se convierta en una partícula cargada negativamente o positivamente. Aquí podríamos tener un campo eléctrico alrededor de la partícula. La partícula, como le dije anteriormente, está atrapada en la luz, pero si ustedes la empujan con un campo eléctrico un poco dentro del cable, aquí vamos a poder observar que la electricidad transmitida va a ser totalmente diferente y va a tener una transmisión de intensidad de la luz. Es una manera también para poder localmente medir los campos de luz. Hemos hecho diferentes medidas por medio de esta partícula que me parece que pueden ser muy importantes y de mucho uso en diferentes aplicaciones. Voy a tener una demostración más. Este es un experimento de un estudiante que yo tengo. Aquí él usó el teclado. Él era un ingeniero de grabación y la idea era que nosotros íbamos a poner una señal musical en los electrodos que hacía que el campo o la audiofrecuencia cambiara en el momento en que la partícula iba escuchando la música, si se puede decir escuchando. Aquí podemos ver que por la señal de la música íbamos monitoreando la luz que salía en la otra parte para poder obtener una señal de la música por medio de la moción de la partícula como traductor para poder medir la música. Simplemente quiero mostrarles. Quizás un poco más de volumen, por favor. Así está mucho mejor. Esa es la señal original. Aquí podemos ver la señal y el sonido en el momento en que se empieza a medir la luz que pasa por la fibra. Aquí pueden ustedes decir que se escucha muy mal, ¿cierto? Pueden escuchar como una arena en la parte de atrás que está como dándole o pegándole, chocándose con la partícula. Ahí es donde ustedes pueden empezar a ver que la partícula está atrapada por la luz. La física es hermosa, como lo dije anteriormente, pero en el momento de la grabación podemos ver ese ruido que está causado por la moción. Entonces la calidad no es tan buena.
como en un cilindro de cera, pero ese no es el punto. Simplemente lo importante es poder jugar con la física y ver cuáles son los resultados que recibimos de ella. Esta es una fotografía de mi grupo. Como lo dije anteriormente, tenemos personas de todas partes del mundo que trabajan con nosotros. Esta fotografía fue en el salón donde nosotros dibujamos las fibras. Pronto nos vamos a pasar a un nuevo edificio. Esa es la razón por la cual estas personas estaban autorizadas a estar acá, porque es que nadie puede entrar así vestido al salón donde nosotros creamos las fibras. Tienen que tener un traje especial. Entonces, estas personas son las que hicieron este trabajo y me han ayudado a mí durante diferentes investigaciones. Entonces, muchísimas gracias por venir, por escucharme. Espero que esto haya sido interesante para todos ustedes. Y si ustedes desean, en este momento podemos hacer algunas preguntas. Para poder escucharte, entonces necesito usar estos audífonos. Good evening. It was an amazing Fue una presentación y una charla increíble. Mi pregunta es, cuando usted usó la partícula dentro de la fibra como sensor de temperatura, ¿cuál es la sensibilidad del sensor en temperatura? ¿Cuál es la sensibilidad? Todo depende de la viscosidad, la cual varía con la temperatura. Y no te puedo dar una figura exacta porque no la tengo en ese momento en mi cabeza, pero nos ayudó a medir la temperatura en un amplio rango porque el vidrio se derritió a alta temperatura, fue más o menos a 100 grados, pero obviamente no puedo darte algo preciso. En algunas ocasiones es 0.1, pero en este caso no podría darte algo específico. Y la otra pregunta es, cuando usted tiene dos partículas dentro de la fibra y ellas bailan, como lo dijo usted, su comportamiento es como un péndulo o como un péndulo doble. En un péndulo doble, las masas sincronizan en un tiempo en específico y las partículas actúan. Sí, quizás, ese es un buen punto. Es un sistema altamente complicado, no es tan simple para poder analizarlo, si es uno doble o si es uno individual, pero me parece que es posible, quizás con el tiempo ya se pueden sincronizar al final. Honestamente no había pensado, porque es que es algo muy complicado, pero es una buena sugerencia que nos estás dando en este momento. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta, quizás son dos preguntas. Alguien que está usando las fibras ópticas para la tecnología de comunicación, que en este momento nosotros la estamos tomando simplemente sin pensar. ¿Usted cree o tiene una idea cuál sería el próximo paso? Algo que no hayamos todavía descubierto en cómo nos vamos a comunicar en el futuro, ¿cierto? Dentro de estas líneas o si vamos a seguir comunicándonos de la misma manera. Cuando usted está hablando acerca del movimiento de las partículas por medio de estas fibras ópticas, tenemos, por ejemplo, la teletransportación o ha sido estudiada o es algo que pues, nosotros nos vamos a anticipar en el futuro. Son preguntas totalmente diferentes, ¿cierto? Las dos. Para la primera pregunta, yo pienso que la respuesta podría ser de una manera muy buena, es que la fibra de cristal fotónico son lo más importante para la telecomunicación en el futuro. Por dos razones. Es la posibilidad de que con más investigación nosotros podemos disminuir la pérdida de fibras convencionales. Esto es algo que no ha sido probado, es simplemente un sentimiento que yo tengo. Si lo podemos hacer de esa manera, en vez de tener amplificadores para poder amplificar las señales de telecomunicación cada 100 kilómetros, lo podemos hacer cada 1000 kilómetros, por ejemplo. Entonces, esto directamente va a reducir el costo de telecomunicaciones, ¿cierto? Y no vamos a tener tantos amplificadores. Y el otro aspecto de la otra pregunta es quizás algo más realístico.
es el hecho simple de que la luz viaja, como lo mencioné en varias ocasiones. Sabemos que viaja más rápido en el aire que en el vidrio. Entonces ustedes pueden mandar señales por medio de una fibra 5.5 más rápido que con una fibra convencional. Y créanlo o no, tenemos personas en Wall Street y personas que tienen diferentes tipos de frecuencia o todo el tiempo están haciendo análisis de velocidad, porque en ese momento hasta los computadores hacen eso y ellos hablan rápidamente. Las personas están desarrollando sistemas como este porque sabemos que la fibra óptica viaja de una manera más rápido, porque la luz viaja de una manera más rápido. Pues es como la comunicación entre dos computadoras muy rápido. Ustedes no quieren tener un retraso mientras la luz va de un computador al otro. Entonces, me parece que es algo que se va a convertir en realidad en los próximos años. Y acerca de la teletransportación, para la teletransportación yo la asocio con diferentes ópticas y efectos. Y la partícula en este momento no se encuentra tan apegada, pero me parece que podríamos transportar partículas pequeñas en kilómetros de un lugar al otro. Exactamente no sé cómo se va a hacer eso. No, quizás no creo que tenga una respuesta para tu segunda pregunta, pero muchísimas gracias por hacerla. Profesor, yo quería preguntarle Professor, I wanted to ask. por la tecnología que ahora piensa implementar Google, quien decidió abandonar el tema de la fibra óptica para hacerlo todo wireless. ¿Cree usted que definitivamente esta tecnología de comunicación va a ser mucho más efectiva? Y esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo está, no sé, de alguna manera se protegen las redes de comunicación a través de esta tecnología, por ejemplo, de un evento solar como una erupción masiva? Para la segunda pregunta es cómo nosotros podemos proteger las fibras ópticas en contra de una erupción como algo solar o algo así, o un desastre. Honestamente no estoy seguro cómo se puedan proteger, no creo que sea una buena pregunta, pero algo que quiero decirles es que una ventaja de la fibra óptica es que son hechas de vidrio y el vidrio tiene menos pérdida que los electronics, por ejemplo. Esa es la primera pregunta. Perdón, la segunda pregunta. Y acerca de la primera pregunta donde el wireless está reemplazando la fibra óptica, si no tenemos infraestructura de la fibra óptica, pienso que el wireless es una tecnología muy importante, pero si ustedes pueden tener una red de fibra óptica, me parece que vamos a tener una manera de transmitir más información por medio de la fibra óptica. Honestamente, yo no he estudiado mucho acerca del wireless versus la fibra óptica, para ser honesto con ustedes, pero me parece que regresando acerca de la fibra óptica, cuando hablamos acerca de la fibra óptica fotónica, no tiene un alto porcentaje de daño por la erupción o no creo que vaya a tener daños tan rápidos por catástrofes, especialmente la fibra de cristal fotónico. No sé si es una buena respuesta a su pregunta, pero en este momento es la mejor respuesta que tengo.